Entonces, en la clase pasada habíamos llegado precisamente a este teorema, el que llamé como teorema 6. Antes vimos pues varios teoremitas por ahí y nos dábamos cuenta cómo toda esta álgebra y todas estas operaciones aritméticas que hacemos pues vienen precisamente de los axiomas, ¿no? Son 9 axiomas, si no estoy contando mal, los que hemos estado usando. La verdad es que no son solamente esos. Hoy vamos a ver otros 3, que son los axiomas de orden, y falta uno más, que es el axioma del supremo. El axioma del supremo nos va a ayudar a establecer cosas relacionadas con las sucesiones. Pero bueno, eso ya lo veremos en su momento. Entonces, a partir de esos que son más o menos 15 axiomas, uno puede demostrar un montón de cosas. Entonces voy a demostrar esta parte de acá. Cuando hay una igualdad, por ahí Luis, no tomas las dos igualdades, o sea, no tomas esta parte, así, y las vas moviendo como en una ecuación. O sea, por ejemplo, esta parte de x más 1 igual a 3, vas trabajando justamente con toda la igualdad. Y aquí, por ejemplo, pasa el negativo y entonces quedaría como x 3 menos 1 y entonces esto queda como x igual a 4, ¿no? Entonces fíjate cómo vas bajando la igualdad. Sin embargo, en este tipo de problemas, como estamos demostrando cosas, lo que queremos es hacer lo que hicimos con la primerita demostración, en la que demostramos que cualquier número es igual a 0. Y por acá lo tengo. Es este. Fíjate que cuando se presentan teoremas con igualdades, lo que uno hace como, lo que uno toma como hipótesis es un lado de las igualdades, de la igualdad. Hace cosas en medio y tiene que llegar al otro lado de la igualdad. Entonces, en este caso, tomamos precisamente al a por cero, hicimos cosas en medio y finalmente llegamos a que en toda esta cadenita de igualdades teníamos finalmente a que esto de aquí es igual a cero. Ajá. Entonces, ese es el procedimiento usual cuando tienes igualdades. En este caso, lo que tenemos por acá es, pues del lado izquierdo tenemos a entre b más c entre d. Y aquí voy a marcar este igual. Aquí voy a hacer cositas y a lo que tengo que llegar es precisamente a ese lado derecho. Ujú. Entonces, voy a empezar usando la definición de división, ¿no? Entonces, por definición, lo vimos en clase pasada y lo escribiste muy bien ahí en lo que me mandaste, Luis. em, Definíamos precisamente a la división como este objeto de aquí, ¿no? O sea, si nosotros teníamos esta parte de acá, podíamos multiplicar a por b a la menos 1. En ese sentido, b a la menos 1 significaba poner a b abajo, ¿no? Bien, sería el divisor. Entonces, una vez tenemos esto, podemos, a partir de la definición, tomar esta parte así, más c por d a la menos 1. Ujú. Entonces, aquí lo que le decía a este Damián la clase pasada era que el hint o la recomendación para poder resolver esto era multiplicar de manera cruzada. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Pues aquí voy a multiplicar, lo que quiero es BD abajo. Entonces voy a multiplicar acá por un 1 mañoso, ¿sí? Entonces ese 1 mañoso va a ser, primero lo voy a expresar así, ¿no? Por el axioma del neutro multiplicativo, lo que tenemos es que precisamente este número, que pues quién sabe cuál sea, lo podemos multiplicar por un 1 y se va a quedar igual. Entonces esto más de a la menos 1 por 1. Ajá. Entonces, una vez tenemos esta parte así, eh, este 1 yo lo voy a escribir de una manera que me convenga. ¿Y a quién me conviene tener acá? Bueno, pues como yo lo que quiero abajo es b por d, y aquí tengo b, pues me conviene que aquí tenga yo de alguna manera a d. Entonces voy a escribir esto. Voy a escribir a b a la menos 1 y sería d por d a la menos 1. Entonces recordemos que por el axioma del inverso multiplicativo, cualquier número
multiplicado por su inverso nos va a dar 1, ¿no? En ese sentido es lo que estoy haciendo aquí. Este 1 lo estoy reescribiendo como los inversos multiplicativos de y de a la menos 1. Entonces tenemos esa parte de ahí, pues ya, ¿no? Y aquí, bueno, ahorita van a ver, ya tenemos precisamente esto. Por el otro lado, acá este 1, como ya tengo D, pues me falta B. Entonces voy a hacer lo mismo, pero voy a usar ahora a B. Entonces quedaría como D a la menos 1, y eso es B por B a la menos 1. Nuevamente, estoy usando este axioma del inverso multiplicativo. Entonces, ya que tengo esto así, voy a pasar todo lo que pueda pasar hacia abajo. Ah, no, miento. Hay que reacomodar cosas. Entonces voy a reacomodar lo que me conviene que quede junto. Entonces voy a dejar junto todo lo que tenga menos 1 y todo lo que no tenga menos 1. Eso lo puedo hacer por la asociatividad de la multiplicación, que también es un axioma. La asociatividad de la multiplicación nos dicen que precisamente A por B es igual a B por A. Es decir, yo los puedo mover de esta manera, como lo voy a hacer ahorita. Entonces esto queda como A por D por B a la menos 1 por D a la menos 1. Y esto es más C por B D a la menos... Lo voy a escribir en orden, en el mismo orden. B a la menos 1 y D a la menos 1. Entonces, una vez tengo esto, pues me puedo dar cuenta que esto de aquí y esto de aquí es lo mismo. Entonces, como es lo mismo, puedo usar el axioma de distributividad, que me permite como extraer elementos, ¿no? El axioma de distributividad era por ahí el que... en el que A por B más C es igual a A por B más A por C. Entonces, lo estoy aplicando en este sentido, en el sentido de derecha a izquierda, y lo que obtendríamos sería AD más BC. Y todo esto multiplicado por B a la menos 1 y D a la menos 1. Entonces, ya cuando tenemos esto, ahora sí, este de acá lo voy a bajar. Recordemos que por definición de la división, pues esas las podemos dejar abajo, ¿no? Entonces eso lo que tendríamos es A por D más B por C entre B por D. Y entonces, ya con todo esto escrito, uno puede decir como que esta regla, que se conoce como regla de la carita feliz o regla de la mariposa o como le quieran llamar, en la que multiplicabas abajo y multiplicabas cruzado, pues no es una regla como al azar. Ujú. Es una consecuencia de los axiomas que uno postula y pues sí, básicamente de los axiomas, porque no usamos nada más la definición por ahí de división, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta o comentario hasta aquí? ¿Todo bien, Damien? No, va, va. Entonces, Luis, mande. Ah, excelente. Entonces, Luis, fíjate que aquí lo que me interesa es que notes cómo, pues no es una ecuación esto, sino más bien uno tiene que empezar del lado izquierdo. Esto se convierte en la hipótesis. Y esto acá termina siendo la conclusión. ¿Sí? Ajá, exactamente. Y esta estructura, sí. Uno tiene hipótesis y quiere hacer cosas para eventualmente, con los axiomas, llegar al otro lado, que es la conclusión. ¿Sí? Tal vez voy a empezar a hacer un poco más énfasis en esta parte de dónde está la hipótesis y dónde está la conclusión. ¿Sí? Es medio difícil de ver a veces. Bien. Ok, ahora, lo que quiero que veamos es que estos axiomas tienen como consecuencia que podamos resolver ecuaciones de primer grado, ¿sí? Estas cosas de pasa restando o pasa dividiendo, en realidad tienen su fundamento en los axiomas, ¿no? Entonces aquí nos dice que encuentra x si 3x menos 1 es igual a 0. Y bueno, yo sé que todos ustedes pues, pueden hacer esto sin ningún problema. Aquí nada más voy a hacer énfasis en los axiomas que se suelen usar. Entonces,
am, aquí estamos hablando precisamente de una ecuación. Aquí sí estamos hablando de una ecuación, fíjate Luis. En este caso, si yo quisiera escribir esto como un teorema, esto más bien es un ejercicio. Ahorita lo voy a escribir como si fuese un teorema. Lo puse como ejercicio 1 porque usualmente los teoremas son cosas que vuelves a usar, ¿no? Son cosas que ya demostraste y entonces las puedes seguir usando. Em, Sin embargo, esto solo es un ejercicio bueno, en el que podemos ver que podemos resolver ecuaciones usando los axiomas. Entonces, fíjense que tengo aquí 3x menos 1 igual a 0. Entonces, si yo aquí uso el axioma... miento, aquí no voy a usar un axioma, sino esta propiedad de la que les hablé en la clase pasada, en la que demostré el teorema de cancelación. Aquí está. Hice énfasis en una implicación. Aquí nosotros teníamos esto y yo añadido los dos lados menos a. Ujú. Añadí menos a del lado izquierdo de la igualdad y del lado derecho de la igualdad. Y les comenté que esto propiamente no era un axioma dicho, sino es un axioma implícito sobre el símbolo de la igualdad. Ahorita parece un poco extraño hablar sobre axiomas de la igualdad, pero se le llama relación formalmente en matemáticas. Volveré a este punto cuando veamos ahorita la parte de orden. Sin embargo, ahorita solamente créanme que no hay ningún inconveniente con añadir elementos de ambos lados de la igualdad. De nuevo, es un axioma implícito que viene cargando el igual. ¿Sí? Y es intuitivo. Si tienes dos cosas iguales y le añades la misma cosa a esas dos cosas, va a seguir siendo igual. Entonces añadimos el inverso del menos 1. En este caso estamos hablando añadimos el inverso de menos 1, que sería 1, y del otro lado quedaría como 0 menos 1. ¿Sí? Por el axioma del inverso aditivo, esta parte de aquí se vuelve 0, entonces esto queda como más 0. Y por el axioma del neutro aditivo, es decir, cualquier cosa que le sumes al 0, pues es ese mismo número, queda como menos 1. Luego, este número le estamos sumando el 0 nuevamente por neutro aditivo, queda como 3x igual a menos 1. Y finalmente, ahora voy a añadir multiplicando de los dos lados el inverso multiplicativo de 3. Entonces eso me deja como 3 a la menos 1 por 3x igual a menos 1 por 3 a la menos 1. Entonces, por ese teoremita que demostramos que nos permitía cambiar esa parte del menos 1 por un signo negativo, ya me acordé que esto está en una imagen. Otra vez, a ver. Sí. No. Sí. Y luego esto de acá. Vamos a desplazarlo para arriba. Esto aquí. Y ahora, esto de acá pues da un 1 porque tenemos al inverso multiplicativo juntos, multiplicándose, entonces eso simplemente da 1. Y 1 multiplicado por cualquier número pues da ese mismo número. Entonces aquí lo que tenemos es que usando ese teorema de que esto lo podemos cambiar a esto. Y luego que esto, por definición, termina siendo esto, ¿no? Y terminamos. Entonces fíjense que estas cosas que ustedes usaban para resolver este tipo de ecuaciones, pues en realidad pues son los axiomas, ¿sí? Solo que lo hacen con menos palabras. Ok. Ahora, podemos resolver, esto sí lo pongo como teorema, porque esto ustedes en realidad lo pueden usar como una fórmula. Esto que voy a hacer, una vez demostrado, pues en realidad simplemente lo vuelves a aplicar, o sea, solamente identificas quién es A, B y C, y así como en la chicharronera, ustedes identifican quién es A, B y C y aplican la fórmula. Entonces, esta es la fórmula para resolver todas las ecuaciones de primer grado.
Ujú. Así como la chicharronera es la fórmula para resolver todas las ecuaciones de segundo grado. Entonces, este teorema me gustaría que lo hagan como de tarea. Bueno, no sé, pregunto. ¿Quieren que lo resuelva aquí? En realidad es resolver una ecuación de primer grado, pero con símbolos, con, con A, B y C. Entonces, ¿quieren que lo resuelva o se lo avientan ustedes? Bueno, el que calla otorga. Así que ya tienen tarea. Seguramente Damián lo termina ahorita. Ay, por ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Hay algo? Ah, ok, ya. Le dio risa a Návila. Bien, entonces, pues ya, tienen tarea y ahorita de hecho yo lo voy a hacer para la ecuación de segundo grado. Entonces, esa parte, esa ecuación, la chicharronera, pues vamos a demostrar. Me parece más interesante. Esto es como si resolvieran una ecuación ustedes. Ay, bien. Entonces, este otro ejercicio también, ay, aquí menciona que lo demuestra con sí, solo sí, pero no. Ahorita hago una puntualización sobre el sí, sí, solo sí más adelante. Este también se los voy a dejar de tarea. Me interesa hacerlos que, o bueno, no sé, si quieren que los haga, los hago con gusto. Solamente que, como pudieron ver aquí, o sea, con toda confianza, pueden decirme que yo los haga. Digo, para eso los puse aquí, ¿no? Para yo hacerlos, pero ahorita viéndolos es como, bueno, igual están bastante sencillos y los voy a aburrir. Entonces, ¿me los echo o no? Ok, entonces lo resuelvo, lo resuelvo. Em, bien, voy a resolver este de acá arriba y voy a usarlo después para resolver este de acá abajo, ¿sí? Porque, o sea, si muevo un par de piezas aquí y luego uso el teorema de acá arriba, sale rápido. Entonces, voy a partir de aquí, ax más b igual a c. Ahora, puntualización importante sobre el sí y solo sí. Ujú. El sí y solo sí son dos implicaciones. Usualmente no lo escribo así, sino que lo pongo así, como dos flechitas, pero bien, así, como dos flechitas. Así se ve o luego el símbolo es algo así. Ujú. Esto es lo que significa que ahí hay dos teoremas. El primer teorema nos dice que ax más b igual a c, entonces x igual a c menos b entre a. Eso es lo que nos dice el primer teorema. Y el segundo teorema es x igual, ahora tomamos a esto como hipótesis, y entonces ocurre pues lo de la izquierda, ¿no? Ocurre esto. Entonces fíjense que ese sí, solo sí, significa, solemos decir que es la ida cuando va de izquierda a derecha y es el regreso cuando va de derecha a izquierda. Ujú. La ida toma como hipótesis lo que está a la izquierda y quiere llegar a esta conclusión. Y el regreso toma como hipótesis a esto que está a la derecha y quiere llegar como conclusión a esta parte de la izquierda. Entonces, yo voy a hacer la ida. Ajá. Básicamente porque la ida y el regreso en este caso en particular, están juntos. Ujú. Y ahorita lo voy a hacer explícito. Entonces se suele poner así. Es como aquí voy a escribir la ida. ¿Eso qué quiere decir? Déjenme, no lo borro mejor lo que estaba aquí. Entonces, esto de acá queda así. Y esta es la ida. Esta parte de acá. Bien. Entonces, como esta es la ida, voy a tomar esto como hipótesis, es decir, voy a partir de que ax más b es igual a c. Sumamos de los dos lados a un menos c, ajá, a x más b menos b, y esto es igual a c menos b.
Esto de aquí lo podemos, como esto de acá son el neutro aditivo, ahí tenemos a los neutros aditivos, entonces inversos aditivos, esto quedaría como AX más 0 igual a C menos B. Ahora, si nosotros aplicamos esto como el neutro aditivo está ahí, pues eso va a quedar como AX igual a C menos B. Y luego multiplicamos por el neutro multiplicativo de A. Y eso queda como C menos B por el neutro multiplicativo de A. Y finalmente, esto es tenemos a los inversos multiplicativos. Entonces eso queda 1 por X igual a... Y esto, por definición, nosotros tenemos que C menos B entre A. Ajá. Y esto de aquí, como pues es un número multiplicado por el neutro aditivo, pues simplemente lo podemos quitar. Un neutro multiplicativo. Simplemente lo podemos quitar, ¿no? Entonces, aquí ya llegamos de esto que tomamos como hipótesis a esto que tomamos como conclusión. Sin embargo, yo lo que puedo hacer es el regreso aquí mismo. Ujú. Por eso le voy a quitar esta parte de acá. Entonces, usualmente cuando la ida y el regreso pues están juntos, lo que se hace es, ok, voy a tomar esto como hipótesis. Fíjense que si yo multiplico por el inverso aditivo, bueno, tal vez no estén tan juntos, pero si yo esto lo escribo como a por a a la menos 1, entonces paso de aquí a acá. Y este 1 lo estoy convirtiendo en este de aquí. Ajá. Y si en ese mismo paso lo que hago es aplicar la definición y paso esto a esta forma, pues entonces ya estoy yéndome un paso hacia atrás. Ahora, otro paso hacia atrás sería eh, la justificación para pasar de aquí a acá sería decir que... eh, la ley de cancelación, ¿sí? La ley de cancelación, pues precisamente nos permitía quitar esto y esto de aquí. Ajá. Entonces, de ahí justamente pasamos al otro lado y ya obtenemos esta parte de acá. Ahora que no me acuerdo si demostramos la ley de la cancelación para el producto. Y una vez teniendo esa parte de aquí, le voy a poner aquí ley cancelación. Ahorita lo reviso. Una vez que se aplica la ley de la cancelación para el producto, pasamos hacia acá. Y una vez que estamos aquí, lo que podemos hacer es sumar un 0. Y eso nos pone en este pasito. Y una vez sumamos ese 0, lo expresamos como b menos b. Nos pone en este pasito. Y una vez aquí, usamos la ley de la cancelación de la suma. Quitamos este b y este b de aquí. Ajá. Ley de la cancelación. Este es el de la suma y este es el de la multiplicación. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, aquí ya demostré el sí, solo sí. Y por eso pongo esas flechitas. Y eso significa, empiezas aquí, sí, solo sí, ocurre esto, sí, 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 solo sí, ocurre esto. Entonces, eso es lo único que nos quiere decir, que tenemos la ida y el regreso en una misma. ¿Sí? Ok. ¿Preguntas hasta aquí? A ver si tenemos el... Todo bien, seguros. Seguros con el sí, solo sí, todo chido. Va. Tengo la ligera sospecha de que la ley de la cancelación sí está solo para la suma. Este lo demostramos para la suma. Y esto no. Sí, lo demostramos solo para la suma. Entonces, déjenme ver por aquí. Pues lo voy a demostrar de una vez, así, en corto. Para poder usarlo aquí, ¿no? Hoy vi un meme que les voy a mandar al rato, que va a justificar mucho lo que voy a hacer. Entonces, bien, entonces el teorema de la ley de la cancelación para la suma, para la multiplicación dice algo así. Le voy a poner siempre teorema, ley, cancelación, producto. Entonces, sean A, B, C en los reales, eh, si A por B es igual a
A por C, entonces A es igual a... no, B es igual a C. Bien, entonces la demostración va a ser otra vez directa. Entonces, vamos a partir de nuestra hipótesis. La hipótesis es usualmente lo que le sigue al sí. Y la conclusión es lo que queda después del entonces. Entonces, nuestra hipótesis es esto. Entonces, nos vamos a agarrar de esto. Fíjense que yo, otra vez por este razonamiento de que la igualdad me permite añadir cosas, pues voy a agarrar y añadir el a a la menos 1, a por b, es el inverso multiplicativo de a, y luego a la menos 1, a por c. Una vez teniendo esto, a la menos 1 por a va a ser 1, y entonces aquí nos quedaría como 1 por b igual a 1 por c. Finalmente lo que tenemos era lo que queríamos llegar, que era b igual a c. Entonces aquí ya lo que tenemos es que si nosotros tenemos una igualdad y queremos añadir cosas multiplicándose, no, perdón, tenemos una igualdad y se repiten los valores multiplicándose, los podemos matar. Como hice yo aquí, de derecha a izquierda, eliminé este a la menos 1 y este a la menos 1, ¿sí? Porque se estaban multiplicando. Entonces, ya lo puedo usar. Esto yo lo demostré en la anterior clase, entonces también lo puedo usar. Todo bien, entonces vamos bien con la construcción de todo esto. ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí, con este teorema o con esta parte de acá? Bien, entonces ahora sí voy a resolver nada más un poco parcialmente. Entonces, lo que tenemos es 3x más 1 igual a 5x menos 4. Entonces, voy a dejar todos los números del lado derecho y las x del lado izquierdo. Para eso voy a restar de todos lados al 5x y voy a sumar un 4. Y esto va a ser a 5x menos 5x menos... No, a ver, espera. Es un menos 1 el que tengo que añadir. Menos 1. Y aquí quedaría como menos 4 más 1. Ajá. Ok. Entonces, este más con este menos pues se van a convertir en 0 porque por el axioma del inverso aditivo. Y aquí nos va a quedar 3x menos 5x igual a... este 5x con este... Bueno, lo voy a hacer. eh, yo sé que esto puede ser como un poco tedioso, pero ahí lo que voy a hacer es usar distributividad. Voy a agarrar esa x y la voy a sacar. Porque nosotros no sabemos cómo operar con esas cosas, ¿no? Solo sabemos que es un número. Entonces voy a sacar esa x y me quedaría como 5 menos 5. Y luego menos 4 más 1, eso quedaría como menos 3. Ok. Ahora, una vez tenemos esto, este de aquí va a ser 0 y multiplicado por x, pues por el teorema que demostramos de que cualquier número multiplicado por 0, pues va a dar 0. Aquí me quedaría un 0. Y luego, por el teorema que demostramos sobre, no, el axioma del neutro aditivo, que aquí va a quedar un 0 menos 3, pues va a quedar solamente el menos 3, ¿no? Y ahora esta parte de acá, pues lo que haría sería sacar la x por distributividad, menos 5, y ahora 3 menos 5 resulta dar menos 2, ¿no? Quedaría como x menos 2. Entonces aquí con ley de los signos, pues terminaríamos teniendo menos 2x. ¿Sí? Entonces eso es lo que tenemos de este lado. Y bueno, aquí ya lo que podemos aplicar es esta parte de acá. Fíjense que tenemos que a es igual a menos 2 y c es igual a menos 3, b vale 0. Entonces tendríamos que x es igual a... menos 3, 3 medios, ¿no?
Porque ahí hay un menos por menos igual a más. Entonces, aquí, fíjense que otra vez, aquí ya me salté muchos pasos, precisamente para ir un poquito más rápido. Pero si hay alguna duda o quieran que repita alguno o enfatice algo que no Yo haya tengo una enfatizado duda. mucho. Dime, dime. Es que, bueno, iniciamos cuando usamos el inverso aditivo, primera parte, Ajá. era -1 y -5, ¿no? Menos uno, menos 5 y menos uno. Ajá. ¿Por qué en el lado derecho se puso el más? Porque me gusta molestarme. No, aquí me equivoqué. A ver, pasa mucho, gracias por decirme. Entonces, esto quedaría como menos 5. Menos 5. Y entonces ese menos 3 queda como menos 5. Me parece que así ya queda solucionado, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Todos están de acuerdo con que así queda bien o hay algún tipo de protesta? Está perfecto, No, todo no, este sí tipo de está bien. comentarios. ¿Sí? Bien. Entonces, recalco, estos son pues, la utilización de axiomas, pues ahí están. Ahora, quiero enfatizar un teorema que vimos por allá arriba. Otra vez voy a hacer un ejercicio para que vean que precisamente eso que usaban en prepa, pues sale de aquí, ¿no? O más bien se están usando teoremas que estamos demostrando. Entonces, acá tenemos esto y voy a factorizar. Entonces, la manera de factorizar esto es, pues encontramos dos números que multiplicados nos den 2. A ver, es más por menos, es menos. Y menos por más es menos. Dos números que multiplicados nos den 2 y sumados nos den 3, ¿no? Entonces, esto quedaría como 2 y 1. Ujú. Entonces, una vez ya que factorizamos esto, lo que hay que hacer es aplicar un teoremita que demostramos la clase pasada, que es este. Entonces, fíjense que aquí este problema 5 nos va a salvar un poco la vida en nuestra solución de la ecuación de segundo grado, porque nos dice que si dos números se están multiplicando y dan cero, entonces uno de los dos es cero. Recordemos que esto significa un O. Ajá. Esa que parece I significa un O. Y entonces nos regresamos para acá y aplicando el problema 5, aplicando el teorema 5, el problema 5, tenemos que o uno de los números es igual a cero o el otro es igual a cero. Aquí estamos usando problema 5. Entonces, sumamos, ya que tenemos estas ecuaciones de primer grado, pues aplicamos los teoremas y esto quedaría, los axiomas, y esto quedaría como x igual a 1 y esto quedaría como x igual a 2. Y entonces, pues ya tenemos las soluciones a esta ecuación. Ese es la relevancia de ese problema 5 que demostramos la clase pasada. Bien, ahora, este teoremita de aquí eh, nos va a ayudar también a resolver ecuaciones de segundo grado cuando son trinomio cuadrado perfectos, ¿no? Que es un poco lo mismo que está, de hecho es un poco lo mismo que está pasando aquí, pero mm, sí, de hecho no sé si demostrarlo. Es un poco corolario de lo que demostramos el otro día. A ver, déjenme ver si la demostración nos aclara algo relevante sobre las demostraciones en sí. Ok, lo relevante de este ejercicio es que se puede hacer como un sí, solo sí. Em, pero fuera de eso no sé si hay algo relevante. Bueno, lo voy a demostrar. Entonces esto quedaría como aquí de nuevo esta es la hipótesis y esta es la conclusión. Entonces tomamos esta parte de aquí, sumamos de los dos lados el inverso aditivo de b al cuadrado, entonces queda a al cuadrado menos b al cuadrado igual a
b al cuadrado menos b al cuadrado. Y esto quedaría como a al cuadrado menos b al cuadrado. Como son inversos aditivos, esto termina siendo 0 por el axioma del inverso aditivo. Y aquí lo que podemos hacer es otra vez usar una factorización. Entonces esto queda como a más b por a menos b, ¿no? Es una diferencia de cuadrados. Ajá. Y entonces aquí lo que hacemos es aplicar el problema 5 otra vez, ¿no? Tenemos dos números que multiplicados nos están dando 0. Entonces, a más b es igual a 0 o a menos b es igual a 0. Y entonces de aquí concluimos que a es igual a menos b o a es igual a b. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto lo que nos va a hacer es nos tira paro con esta solución de este tipo de ejercicios. Si se fijan aquí, lo que tenemos es un trinomio cuadrado perfecto. Es decir, x al cuadrado menos 4x más 1 igual a 0. Entonces, otra vez buscamos esos numeritos. Aquí es más por menos, esto da más, menos, esto es menos por más, esto da menos. Y dos números que multiplicados nos den 1 y sumados nos den 4. A ver, estoy empezando a sospechar si esto es un trinomio cuadrado perfecto. Sí, no, esto no jala. Jala si esto es así. Entonces, esto quedaría como 1 y 1. Entonces, fíjense que aquí tenemos x menos 1 al cuadrado igual a 0, ¿no? Y una vez llegamos a este punto, pues lo que nos dice este teorema de acá es que si tenemos una cosa elevada al cuadrado igual a otra cosa elevada al cuadrado, que en este caso estamos aprovechándonos de que 0 por 0 es igual a 0, entonces esto lo veríamos así, igual a 0 al cuadrado. Entonces nos está diciendo que eh, lo de adentro es igual a b o lo de adentro es igual a menos b. Entonces aquí lo que tendríamos es que x a la menos 1 es igual a 0 o x a la menos 1 es igual a menos 0. Sin embargo, como ya sabemos, el 0 es su propio inverso aditivo, entonces estas dos cosas son lo mismo. En realidad solamente tenemos que x menos 1 es igual a 0 y x es igual a 1. Bueno, ahí se suma el inverso aditivo de menos 1 de los dos lados, que sería el más 1. Del lado izquierdo nos queda menos 1 más 1, y eso es 0. Y 0 más x, pues termina dando simplemente x. Y del lado derecho nos queda 0 más 1, y eso queda como 1. Bueno, entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Ajá, dime. En el teorema 8, Teorema 8. ¿por qué después de que o sea, ¿por qué salió a al cuadrado menos b al cuadrado igual a b al cuadrado menos b al cuadrado? Ahí fue donde me perdí. O sea, ¿te refieres a este de aquí? O sea, ¿cómo llegamos aquí? A la de arriba. ¿A la de arriba? Ok, fíjate que lo que hice fue, yo tengo esto de aquí, y voy a sumar de los dos lados el inverso aditivo de b al cuadrado. Entonces, lo que estoy añadiendo es del lado izquierdo menos b y del lado derecho menos b. Ajá, ¿cómo ves? Entonces estaba más sencillo de Ah, sí, siempre en esto de matemáticas, si ves que ya estás haciendo como muchas cosas, es como, debe haber un camino más sencillo, siento que me estoy metiendo en problemas. Entonces nada más era simplemente añadir de los dos lados el inverso aditivo. Y eso lo podemos hacer precisamente por ese axioma implícito que carga la igualdad. ¿Sí? Y una cosa, profe, Ujú. ¿el factorizar es un axioma en sí o es parte de un axioma? Es una excelente pregunta. Es una consecuencia de la distributividad. ¿Sí? Fíjense, Ok. lo voy a poner por aquí. Entonces, yo estoy diciendo que estas dos cosas... Voy a desarrollar un poco esa parte porque me parece muy buena. Yo estaba esperando que me la preguntaran.
Así que bien. Esto de acá lo voy a pasar para aquí. Y estamos diciendo, fíjate, lo que quiero demostrar es que estas dos cosas son iguales. Entonces, esto que yo usé y que pues nadie chifló, lo voy a poner como teorema, ¿no? Un teorema aquí como colateral. Entonces, lo que pasa con las igualdades es que tú puedes elegir desde dónde empezar, ¿sí? O sea, cuando tienes una igualdad que demostrar, yo hace rato les decía que esto lo podían tomar como hipótesis y esto lo podían tomar como conclusión. Sin embargo, como se trata de una igualdad, da lo mismo si yo empiezo con la izquierda, es decir, puedo empezar con esto, puedo tomar esto como una hipótesis, porque es una igualdad. Entonces voy a tomar a lo del lado derecho como una igualdad y fíjense, voy a tomar x menos 1 por x menos 2. Y quiero demostrar que esto precisamente es igual a lo del lado izquierdo. Entonces, aplico distributividad. Recordemos qué es la distributividad. Que es el axioma, ¿no? Ese axioma que en realidad en algún momento yo eh, dije que precisamente eso, ¿por qué era así? Ah, bueno, pues fíjense cómo jala, jala chido. Entonces, esto de acá lo voy a interpretar como X. Ajá. Todo esto de acá. De hecho, voy a cambiar los... Yo sé que ya igual sí me están entendiendo, pero lo voy a hacer igual para que sea un poco más claro. Entonces, esto de acá lo voy a tomar como A. Esto de aquí lo voy a tomar como A. Y esto de acá va a ser esto de acá. ¿Sí? Entonces, si tomo eso como A, este le va a pegar a este y este le va a pegar a este. Entonces, lo que quedaría es x menos 1 por x menos x menos 1 por 2. Ajá. Entonces fíjense que aquí aplicamos otra vez distributividad, pero ahora este va a tomar el papel de A y esto de acá va a tomar el papel de B más C. Entonces aplicando distributividad por segunda vez, lo que tenemos es x por x, que es x al cuadrado, y luego x por menos 1. Entonces eso sería menos x. Por otro lado, si acá lo que hago es también aplicar distributividad, lo que tendré es 2 por x, y eso es 2x, y luego 2 por menos 1, que es menos 2. Entonces, una vez tenemos esto, es x al cuadrado, aplico distributividad sobre esto de acá y me queda menos x 1 más 2 y menos 2. Y entonces esto de acá, al hacer esa suma, lo que nos queda es x al cuadrado menos 3x menos 2. ¿Sí? Y es precisamente a lo que queríamos llegar, nada más que ahora estábamos tomando esto como hipótesis. Y esto de acá es la conclusión. Pero como se trata de una igualdad, entonces lo que podemos decir es que estas dos cosas, no importa si es de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Si yo lo escribo al revés, sigo diciendo que las dos cosas son iguales. Entonces, lo que hice yo acá arriba fue utilizar esto que acabo de mostrar, ¿no? ¿Dónde estaba? Estaba aquí. Entonces, este pasito de acá para acá, en realidad lo estoy justificando con la distributividad, porque esto de aquí para acá se usa distributividad y llegas a lo mismo. ¿Cómo ven? Gracias, profe. ¿Sí? ¿Todo bien? Va. Entonces, fíjense que la distributividad es como una pieza muy angular. ¿Mm? Y lo mismo ocurre de este lado. ¿Sí? Si ustedes quieren justificar esta cosa que se llama eh, trinomio cuadrado perfecto, pues lo único que tienen que hacer es ir de aquí a acá usando distributividad. ¿Sí? El axioma de. ¿Mm? Y lo podemos usar en ambos sentidos precisamente porque se trata de una igualdad. ¿Mm?
Bueno, ¿alguna otra duda, comentario? Damián, eh, Návila, algo que quieran comentar, algo que no haya quedado tan claro con lo que llevo hasta ahorita. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Todo bien. Perfecto. Entonces, vámonos ahora con esta cosa de aquí, ¿no? Que es la chicharronera y que pues se nos enseña y dices, "Ah, excelente. Se me antojaron unos chicharrones y ya no pones atención. Entonces, esto de acá lo voy a mover porque no tenía planeado yo escribir esto. Ahí está. Y pues voy a empezar. Aquí la estructura clara de... La estructura es bastante clara. Es sí y esta sería la hipótesis. Entonces, y esta sería la conclusión. Entonces queremos llegar a que precisamente eh, eso es verdad, ¿no? No me acuerdo si había que añadir ahí cosas, pero bueno. Entonces, voy a partir de aquí. Más C igual a 0, que es mi hipótesis. Entonces, voy a dividir, bueno, voy a multiplicar todo por el inverso multiplicativo de A. Entonces, esto quedaría como A a la menos 1 por A al cuadrado, perdón, A por X al cuadrado más BX más C. Y aquí quedaría A la menos 1 por 0. Por el teorema que demostramos, creo que fue el primero, esto termina siendo 0. Entonces, sí, esto termina siendo 0. Y con distributividad, pues voy a agarrar y pegar este a los 3. Entonces, esto quedaría como a la menos 1 por a, x al cuadrado, más a la menos 1 por b, x, más a la menos 1 por c, igual a 0. Una vez tengo esto, pues notamos que esto es igual a 1. Entonces esto es igual a 1x más a la menos 1 por b, x más a la menos 1 por c igual a 0. Entonces, ya teniendo esto, notamos que 1 por x, pues por el ser el neutro multiplicativo, esto lo podemos dejar simplemente como x. Ahora, voy a tomar el a la menos 1 por c y lo voy a pasar al otro lado. En realidad lo que voy a hacer es añadir el inverso aditivo de ese número. Entonces quedaría más a la menos 1 por c igual, perdón, aquí voy a añadir menos a la menos 1 por c igual a menos a la menos 1 por c. Y como estos son los inversos aditivos, pues van a terminar sumando 0. Entonces lo que tendría es x más a la menos 1 por bx más 0. Y cualquier número sumado con 0 por el axioma del neutro aditivo, esto simplemente lo podemos escribir así. Y así es como terminamos pasa restando porque estaba sumando, ¿no? Y ahora, no me gusta esta forma de aquí y me está faltando un cuadrado, ¿verdad? No me lo estoy llevando por aquí, me falta un cuadrado. Ahí está. Entonces no me gusta esto, entonces lo que voy a hacer es completar el trinomio cuadrado. Entonces esto quedaría como x al cuadrado más a la menos 1 por bx. Y voy a sumar del lado izquierdo este número que en principio van a decir como, pero ¿por qué? La verdad es que es como, pues porque funciona. Bueno, no es porque funciona. En realidad es precisamente por distributividad. Entonces, esto de aquí termina siendo, voy a escribir eh, 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 a la menos 1 por b entre 2. Todo esto al cuadrado. Y del otro lado,
es menos a a la menos 1 por c más a a la menos 1 por b entre 2 y todo esto al cuadrado. Entonces, lo que estoy haciendo, lo que estoy usando aquí es esta propiedad de que puedo sumar de los dos lados, añadir de los dos lados el mismo número. Ese número puede ser el que ustedes quieran. En este caso yo estoy eligiendo este de manera caprichosa, de manera truculenta, porque yo sé qué es lo que va a dar. Y lo que obtenemos como resultado es que esto de aquí ya es un trinomio cuadrado perfecto. Si no me creen, lo que pueden hacer es, ahorita les digo, esto es un trinomio cuadrado perfecto ya, ¿sí? Y entonces esto queda como un x más a la menos 1 por b entre 2. Y todo eso al cuadrado. Y lo que tengo del lado derecho. Entonces esto es menos a la menos 1 por c más a la menos 1 b entre 2 al cuadrado. No recordaba que estuviera tan laborioso. Si lo que quieren es corroborar que precisamente esto es esto de aquí, les recomiendo que hagan lo mismo que hice yo arriba. Agarren este de aquí y usen distributividad para a la menos 1 por b entre 2 por x más a la menos 1 por b entre 2. Si ustedes aplican dos veces distributividad sobre esto, llegan a esto, ¿sí? Entonces, lo pueden corroborar. Una vez se tiene esta parte, lo que voy a hacer va a ser, pues, sacar ese cuadrado, le voy a sacar raíz, o usamos este teorema de acá. ¿Dónde está? Es este teorema de acá. Ajá. Nada más que yo me voy a quedar con la parte positiva, ¿sí? Entonces, usando ese teorema de ahí, lo que vamos a obtener es que x más a la menos 1 por b entre 2 es igual a la raíz de menos a la menos 1. Y olvídenlo, no me voy a quedar con la parte positiva. Voy a ponerle aquí más menos. Ajá. No sé si escribirlo así. Denme un segundo. Es que esto estoy compactando cosas, pero sé que no está siendo del todo como riguroso. Entonces lo voy a hacer de esta forma. Le voy a poner x1 más a la menos 1 por b entre 2 igual a la raíz positiva de menos a menos 1 por c entre... No, eso no es entre 2. Esto lo dejamos así. Y esto sería más... a la menos 1 por b entre 2 al cuadrado y todo esto raíz. Y justamente como el teorema de acá nos da dos soluciones, es decir, tenemos dos cosas elevadas al cuadrado, tenemos la parte positiva y tenemos la parte negativa. Entonces me falta escribir la parte negativa y solo lo voy a copiar y pegar y ponerle el signo menos. Entonces esta sería la segunda solución, sería x2. Y llegado aquí, lo que voy a hacer va a ser desarrollar solamente, me falta el menos aquí. Desarrollaré solamente la parte de esta, la parte positiva, y la parte negativa es completamente análoga, ¿sí? Porque lo que sigue es ya nada más reacomodar las cosas. Voy a sumar el inverso aditivo de este, de los dos lados, y eso me va a dejar a la menos 1 por b entre 2 menos a la menos 1 por b entre 2 igual a todo este bicho de aquí menos a la menos 1 por b entre 2. Este de aquí pues termina siendo 0 y cualquier número sumado con 0 pues eso es igual al número. Y por el otro lado nos quedamos con esta parte de aquí. Y entonces
nosotros aquí ya diríamos como, ah, bueno, eso no se parece nada a la chicharronera que me enseñaron a mí. ¿Qué me estás diciendo, Iván? Eh, yo les diría, pues sí, tienen razón, pero matemáticamente son exactamente lo mismo. Bien, lo que hay que hacer para maquillar esta cosa y que se parezca a lo que ustedes conocen, pues simplemente es bajar esta A, usar esa definición en la que A a la menos 1 es igual a 1 entre A. Entonces eso quedaría como menos B entre 2A. Y por otro lado, acá vamos a hacer cosas medio truculentas. Em, ese A, ese menos. Sí. Entonces esto quedaría como menos A a la menos 1 por C más ese cuadrado le va a pegar a todo lo que está dentro. Entonces esto quedaría como A a la menos 2 por B al cuadrado entre 4, ¿no? Entonces una vez tengo esto, voy a factorizar un 1 entre 4a cuadrada, ¿sí? Entonces fíjense que 1 entre 4a al cuadrado multiplicado por... voy a reescribir este de esta manera, para que sea un poco más fácil para mí hacer las cuentas. Quedaría así, esto quedaría como a al cuadrado. Y factorizando esto quedaría como 4. Este de aquí es el que estoy sacando, que es este. Y me quedaría b al cuadrado menos 4ac. Fíjense que si yo aquí 1 entre 4ac lo multiplico por este de acá, me da este bicho de aquí. Y si yo multiplico este 1 entre 4a al cuadrado, me da, por este bicho de aquí, me termina dando esto de acá. ¿Sí? Entonces esto ya se parece un poquito más a lo que ustedes conocen, quedaría como x1 igual a menos b entre 2a más la raíz de 1 entre 4a al cuadrado por b al cuadrado menos ac. Y esto de acá, fíjense que la raíz de 4 es 2 y la raíz de a al cuadrado pues es simplemente a al cuadrado. Entonces lo podemos escribir como menos b entre 2a más 1 entre 2a por la raíz de b al cuadrado menos a. Ay, me falta un 4 por ahí. 4ac. Entonces esto es 4ac en raíz. Y de acá ya podemos concluir que x1 es igual, fíjense que esto es una división, esto es un término común, el 1 entre 2a, entonces ya lo puedo escribir como menos b más la raíz de b al cuadrado menos 4ac entre 2a. Y entonces ya tenemos lo que queríamos y la otra parte pues viene de hacer exactamente lo mismo, pero con este, ¿sí? Y esa es la segunda solución. Lo único que va a cambiar es ese más que está ahí en la raíz, va a ser un menos. Ajá. No recuerdo que fuera tan laboriosa, pero ¿hay alguna duda, algo que quieran que puntualice? Perdón por tanto talacha. Entonces, pues como pueden ver, esto ya se puede ver como un teorema y lo demostramos. Yo sé que no hice tanto énfasis en los axiomas que se estaban usando, pero fíjense que incluso sin hacer ese énfasis, pues ya fue un poco tardado, ¿no? Entonces, lo que yo les recomiendo es que pues se dediquen a justificar las cosas que me salté en este caso, como, oye, pero ¿por qué, cómo puedes hacer esto? Intenten justificarlo precisamente con los axiomas. Todo esto se puede justificar con los axiomas.
pura distributividad y eso. ¿Mande? Solo tengo una duda. Ajá. El trinomio cuadrado perfecto también se puede expresar como a cuadrada más ab más b cuadrada sobre 2. A cuadrada más AB más B sobre 2 cuadrada o algo así. B sobre 2 al cuadrado. La forma general, déjame la escribo aquí como en grisecito, es A al cuadrado, perdón, con rojo. La forma general es X al cuadrado más BX más B entre 2 al cuadrado. Y esto es igual a X al cuadrado, bueno, X, quedaría como X más Más b. B entre 2 al cuadrado. Entonces esta sería la forma general. ¿Eso era la pregunta? Sí, justo. Va. Como puedes ver, en este caso, en el caso particular que estamos usando, B es A a la menos 1 por B. Ajá. Ese número lo estamos dividiendo entre 2 y lo estamos elevando al cuadrado. Entonces, que es Sí. justamente esta parte de acá. De nuevo, si quieren justificar esto, les recomiendo que apliquen distributividad 2 veces sobre esta parte de aquí. Ujú. Y van a llegar precisamente a que esto es correcto. Entonces esto lo pueden ver como un teorema y tarea, ¿no? Suelto algunos ejercicios y honestamente, pues ya si ustedes quieren justamente echárselos, pues se los pueden echar. Me parece productivo que lo hagan. ¿Alguna otra duda o comentarios sobre lo que hice? Yo. ¿Te escucho? ¿Cómo es que llegamos a que dentro de la raíz cuadrada sea 1 sobre 4 al cuadrado y b al cuadrado menos 4ac? Ok, fíjate. Es una factorización. Entonces voy a hacer ejemplos antes y ahorita saltamos a lo que hice allá arriba. Entonces, imagínate que tienes A más B al cuadrado. Ajá. Si yo quiero factorizar, por ejemplo, voy a mejor ponerlo así. 1 entre B al cuadrado. Si yo quiero factorizar, por ejemplo, 1 entre B al cuadrado, porque me conviene, no sé, es el problema que estoy resolviendo, voy a sacar el 1 entre B al cuadrado y lo tengo que multiplicar por algo. Factorizar significa justamente extraer, ¿no? Entonces lo tengo que multiplicar por algo. Si yo pongo aquí una A, al momento de yo multiplicar 1 entre B al cuadrado por A, me va a dar A entre B al cuadrado. Y eso no es lo que quiero. Yo quiero que me dé solo A. Entonces, ¿qué es lo que tendría que tener acá? Donde está la A, para que pueda ser A nada más. Pues voy a añadirle un B al cuadrado. De esta manera, si multiplico este por este, me va a dar A por B al cuadrado entre B al cuadrado. Y B al cuadrado se cancela con B al cuadrado y eso termina siendo A, que es lo que yo necesitaba. Eso por ese lado. Ahora, acá sería más. Como estoy extrayendo el 1 entre B al cuadrado, simplemente dejo el 1, porque 1 entre B al cuadrado por 1, pues me está dando esto de aquí. Entonces fíjate que esta factorización modifica lo que yo tenía en esta parte de aquí, ¿sí? Precisamente para que esta igualdad se preserve. ¿Todo claro con este ejemplo, Luis? ¿O más o menos? Sí, sí, todo claro. Bien. Entonces, eso es lo que hice de este lado. Entonces, lo que hice de este lado fue, fíjate que yo acá, o sea, es que justamente ya sabía por dónde iba la cosa, por eso lo hice así. Pero yo aquí identifiqué que este de acá, a al cuadrado, 4a al cuadrado, si le saco raíz, me da 2a. Ujú. Y además está abajo. Entonces, lo que me conviene es sacar ese a cuadrada por 4. Entonces yo tengo en principio menos c por a más b al cuadrado entre a al cuadrado por 4. Y yo quiero sacar ese a al cuadrado por 4. 1 entre a al cuadrado por 4. Y tengo que buscar por quién lo tengo que multiplicar.
Entonces, fíjate que si yo dejo esto de aquí, así como está, me va a dar, o sea, eh, sería menos c entre a. Entonces obtendría menos c entre a cúbica entre, por 4. Pero eso no me gusta, yo quiero esto. Entonces lo que tengo que añadir es un 4ac. Fíjate que si yo multiplico esto por esto, me queda 1 entre a al cuadrado por 4ac. Entonces se me va a eliminar los 4, se me va a eliminar esta a y una de las a de abajo, y eso me termina dando c entre a, que es lo que yo estoy buscando aquí, que es lo mismo que estaba haciendo allá abajo. Y aquí, como todo lo de abajo es a al cuadrado por 4, pues basta con que deje el, aquí me falta un menos, basta con que deje el b al cuadrado. Ajá. Entonces ya lo único que terminé haciendo cuando lo escribí dentro de la raíz, esto de acá, cuando lo escribí dentro de la raíz, fue escribir primero el b cuadrada. Eso me lo permite el axioma de la asociatividad, es decir, puedo moverlos así. Aquí pongo b al cuadrado, primero b al cuadrado y luego menos ac. Y entonces ya obtengo esta parte de aquí. ¿Cómo ves? ¿Mejor o peor? Sí, mucho mejor. Perfecto, muy bien. Entonces queda como 4a al cuadrado y así es como obtuvimos esa parte. ¿Sí? Bien, algo más. Algo más sobre todo este armatoste. Bueno, entonces, vámonos ahora a lo siguiente. No me acuerdo qué sigue. Ah, perfecto. Ok, un descanso después de mucha talacha. Muchas gracias, Iván, del pasado, por dejarnos estos temas aquí. Lo que voy a hacer es presentarles los demás acciones. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre con esta teoría? Tenemos ahorita, los primeros axiomas nos hablan sobre la suma y la multiplicación de los números reales. Cuando una estructura tiene axiomas como los que yo puse, se denota así: el conjunto de los reales con una multiplicación y una suma. Es decir, estamos agarrando elementos y los axiomas son la manera en la que operamos esos elementos, ¿no? Esta es la estructura de los números reales. Hasta ahorita hemos podido hacer muchas cosas. Hemos podido resolver ecuaciones de primer, de segundo grado. Hemos visto que propiedades que ustedes conocían, pues a veces son axiomas o a veces son teoremas. Y son muy usados en muchas partes de la aritmética y matemática en el álgebra. Pero falta establecer un tipo de relación. El tipo de relación, ahora lo que queremos no es operar con ellos, sino decir cosas entre ellos. ¿Cómo se relaciona el 1 con el 2, por ejemplo? ¿Cómo se relaciona el 3 con el 4? ¿Qué diferencia hay entre el 1 y el 0? ¿Hay un número mayor que, o sea, el 1 y el 0, uno de los dos es mayor que el otro? Esa es la relación que hay entre esos números. No es tanto cómo se operan, sino cómo están ordenados. Y por eso se llaman axiomas de orden. Ajá. Digamos que en un principio, con los axiomas que teníamos, nosotros teníamos una cajita con un montón de números, que son los reales, y unas instrucciones sobre cómo se operan. Ahora lo que estamos haciendo es sacarlos y ordenarlos. Ajá. Entonces ahora vamos a tener, por así decirlo, a la recta. Ajá. Bien, ya va a ser importante justamente cuál es menor que otro y así. Los axiomas, pues son 4. Yo recordaba que eran 3. Y el primero de ellos se llama tricotomía. Los voy a estar nombrando así. Este de aquí es tricotomía.
Este de acá es transitividad. Este de acá es, creo que no tiene nombre. Monotonía. Suma. Y este es monotonía. Producto. Entonces, lo que tenemos aquí es que entre cualesquiera dos números que te agarres de tu conjunto de los reales, solamente va a poder ocurrir una de estas tres cosas. O uno es menor que el otro, o son el mismo, o uno es menor que el otro. De hecho, aquí escribí la misma cosa dos veces. Esto es así. No, sí lo había escrito bien. Bien. Entonces, eso es lo que nos dice tricotomía, ¿no? Solamente una de esas tres cosas puede ocurrir. Y solo una, es decir, no puede ocurrir que el 1 sea menor que el 0, que sea mayor que el 0 y que el 1 sea igual al 0. Eso no puede ocurrir. Transitividad nos dice pues que si un número es más pequeño que otro, por ejemplo, el 3 es menor al 5 y el 5 es menor al 7, bueno, pues lo que nos dice transitividad es que el 3 es menor al 7. Eso es lo que nos dice transitividad. Hay chistes sobre la transitividad, está muy divertido. Conocer amigos por transitividad, por ejemplo. Entonces, la monotonía de la suma es que cuando tienes dos números, por ejemplo el 5 menor al 8, yo les puedo añadir de los dos lados un número, el que sea, no importa si es positivo o negativo, yo puedo hacer esto. Entonces, fíjense, ¿dónde habíamos visto esto antes de poder añadir? Pues con la igualdad, porque la igualdad es un tipo de relación. Te está relacionando dos números. Y esa igualdad carga con esta misma propiedad, con la monotonía de la suma. Solamente que no se hace explícito de manera axiomática. En este caso sí, que es un tipo particular de relación entre los números. Entonces, lo que nos está diciendo es eso. Podemos añadir de los dos lados de la desigualdad el mismo número y no pasa nada. No cambia la desigualdad. Ahora aquí tenemos la monotonía del producto. Lo que podemos hacer es añadir de los dos lados multiplicando un número siempre y cuando ese número sea positivo. Fíjense que si yo tengo, por ejemplo, 5 menor a 7 y multiplico de los dos lados, por ejemplo, 3, esto queda como 5 por 3 menor a 7 por 3 y eso da 15 menor a 21. Ahora, si yo tengo esos mismos 5 y se preserva la igualdad, ¿no? No hay ningún inconveniente. Sin embargo, si yo tengo 5 menor a 7 y multiplico por menos 3, esto me quedaría como menos 15 menor a menos 21. Y si nosotros agarramos a la recta numérica, que ya vamos a hablar un poquito más de esto después, tomamos el 0 aquí, por acá va a estar el menos 15 y por acá va a estar el menos 21. Noten cómo al yo multiplicar por un negativo, me está diciendo que el menos 21 es más grande que el menos 15. Sin embargo, esto no ocurre así. Si nos vamos para allá, estamos haciendo el número más negativo. Entonces, estos dos, lo que debería ocurrir es esto. Sin embargo, lo que nos está diciendo, si multiplicamos así nomás, nos está dando una cosa incorrecta. Esto está mal. ¿Sí lo ven? ¿Sí ven por qué está mal? Entonces, lo que nos dice precisamente ese axioma es como, mira, siempre y cuando ese número por el que estés multiplicando de los dos lados sea un positivo, no hay falla, la desigualdad se preserva. Vamos a ver con un teorema qué ocurre si es negativo. Y ya más o menos lo vimos ahí arriba. Entonces, el primer teorema, que le voy a llamar teorema de orden 1, nos habla sobre que si tenemos dos desigualdades, si tenemos 3 menor a 5 y 4 menor a 7, y sumamos lo que hay del lado izquierdo y lo que hay del lado derecho, se preserva la desigualdad. Es decir, 7, que es 4 más 3,
es menor a 5 más 7, que es 12. Y genuinamente, pues bueno, sí se preserva, ¿no? Sí funciona. Bien, para esto lo que voy a hacer es un poco más o menos directa la demostración. Primero me voy a parar en esta parte de aquí. Esta parte de acá es mi hipótesis. Ajá. Como pueden ver, hay un y. Ese y lo que significa es que se cumplen las dos cosas al mismo tiempo. Voy a tomar primero el A menor a B. A menor a B. Y voy a usar el axioma de la monotonía del producto para... la monotonía de la suma. Y voy a sumar, voy a añadir de los dos lados menos B. Ajá. Entonces esto... A ver, espérenme. Voy a añadir más C. Ajá. Entonces esto quedaría como A más C menor a B más C. Y ahí lo voy a dejar. Por otro lado, voy a agarrar ahora esta parte de aquí y voy a agarrar C menor a D. Y voy a añadir B de los dos lados, ¿sí? Entonces, añadiendo B de los lados, queda C más B menor a D más B. Ajá. Recuerden que aquí lo que estoy usando es precisamente la monotonía de la suma, que me dice que puedo añadir números de los dos lados sumando. Ahora, si nos fijamos en este de acá, por asociatividad de los números reales, este de aquí yo los puedo escribir de la siguiente manera. B más C menor a D. Estos también los voy a voltear. Quedaría como B más D. Entonces, fíjense que aquí lo que tengo es que A más C es menor a B más C. Y B más C es menor que B más D. Entonces, voy a usar transitividad. Lo que me dice transitividad es que si un número A es menor a B y ese número B es menor a C, entonces yo puedo conectar este con este para que se cumpla esta desigualdad, ¿no? Entonces, en este caso, el que nos está conectando las cosas es B más C. Entonces, este de aquí, fíjense que yo lo puedo escribir así. A más C es menor a B más C y B más C es menor a B más D. Y entonces, precisamente esto y esto termina siendo A más C menor a B más D. ¿Sí? Y ahí ya terminamos porque era lo que queríamos demostrar. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí con este? O sea, sí tiene como su recompensa. Yo les recomiendo que, particularmente esta de la chicharronera, revísenla e intenten justificar todo. Se van a curtir. Van a estar ahí un buen rato, pero se van a curtir. Ok. Denme chance. Yo sé que es tedioso. Solamente va a ser esta clase y la siguiente. Esta es la parte como más fastidiosa. Conforme vayamos avanzando, vamos a ir siendo un poco rigurosos en la medida de lo posible, porque si nos ponemos muy exquisitos, esto termina siendo muy laborioso. Entonces, bueno, vamos con el primer teorema. Los demás teoremas, vamos a decir que son bastante sencillos de demostrar. Los voy a demostrar, me los voy a echar rápido. Y para terminarlos hoy y empezar, voy a ver si me da chance de empezar con valor absoluto. Bien, este teorema lo que nos está diciendo es que, fíjense, lo que les decía allá arriba, si multiplicamos por un número negativo, se va a invertir la desigualdad. Primero tenemos al 3 menor a 5, y aquí ¿qué estamos haciendo? Estamos multiplicando por un menos 1. Entonces, lo que termina ocurriendo es que si multiplicamos la desigualdad por un menos 1, menos 5 queda como, bueno, no lo voy a escribir así, menos 3 queda como mayor a menos 5, ¿no? Se invierte la desigualdad. Entonces, eso es lo que nos dice este teorema y la demostración está bastante accesible, es completamente directa. Entonces empezamos con A menor a B.
usamos la monotonía de la adición para restar de los dos lados a A. Y entonces de este lado me queda un 0. Ajá. Y ahora uso la monotonía nuevamente de la adición de la suma. Y entonces añado 0 menos b menor a b menos a. Esto de acá es 0 y esto de acá simplemente es menos b. Entonces esto nos queda como 0 menos a. Pero bueno, ya sabemos que cualquier número, cuando se le suma un 0, pues eso se queda como ese número nada más. Y ya terminamos, ¿no? Lo que tenemos aquí es que el menos a es más grande que menos b, que era esta parte de aquí. Es esta parte de aquí. Y bueno, ese sería el teorema. Ya vemos que hay un cambio con lo que respecta a añadir cosas de los dos lados, ¿no? No es tan fácil añadir cosas de los dos lados en las desigualdades como en la igualdad. Entonces, ahora, esto de acá, en este sí me voy a detener un poco porque va a haber algo un poquito más divertido. Fíjense. Si yo les digo que C es positivo, ustedes me van a decir que menos C es negativo. Ajá. Y eso es completamente válido. Pero aquí, este de acá, este simbolito menos, lo único que representa no es un signo de este es el negativo. Representa un símbolo del inverso aditivo. Ujú. Si yo, en lugar de usar el menos como el símbolo del inverso aditivo, hubiera usado este símbolo, así, C imp. Entonces, se cumple que C más C int es igual a 0. Lo mismo que C menos C igual a 0. Esto de acá, perdónenme, más menos C es igual a 0. Esto de acá es un símbolo en sí mismo. Ajá, como si yo estuviera escribiendo esto. Pero no me dice si es positivo o negativo. Simplemente me dice que es el inverso. ¿Y a qué voy con esto? Con que si yo digo que menos C es mayor a 0, entonces C va a ser menor a 0. Entonces fíjense que ese signo no te está diciendo si es positivo o negativo. Ese signo lo que te dice es el inverso de C. Lo que te va a decir si es positivo o negativo es la relación que tenga con el 0. Si es mayor a 0, es positivo. Si es menor a 0, es positivo. No importa si tiene un menos o un más ahí. Bueno, entonces, ¿por qué comento esto? Por lo siguiente. Como hipótesis, nosotros tenemos estas dos partes. Otra vez tenemos un i. Entonces, cuando tenemos un i, podemos usar las dos cosas. No importa cuándo, siempre las podemos usar. Entonces, voy a partir de que c es menor a 0. Ahora, voy a usar el teorema anterior. Fíjense que si yo multiplico por un menos, o... Es que no es multiplicar por un menos, sino más bien ahora es como la relación que tienen los inversos. Si A es menor a B, sus inversos quedan como volteados, sus inversos aditivos. Entonces, ¿cuál es el inverso de C? Pues es menos C. ¿Y cuál es el inverso de 0? Menos 0. Sin embargo, el inverso aditivo de 0 es el mismo. Entonces, podemos dejarlo así. Y lo que me dice este teorema es que lo que tengo que hacer es cambiar la desigualdad. Entonces, la voy a cambiar. Fíjense entonces que menos C es mayor a 0. Entonces, hasta aquí usamos esta parte de la hipótesis. Todo cool. Ahora, dejemos esto por un lado y vamos a partir de acá. Entonces, lo que voy a hacer va a ser usar la monotonía del producto. Recuerden que yo puedo multiplicar de los dos lados siempre y cuando el número por el que yo multiplique sea positivo. Menos c es positivo. Entonces esto quedaría como a por menos c
y la desigualdad no cambia, quedaría así, menos b por menos c. Ajá. Entonces, una vez tenemos esta parte, acuérdense que nosotros teníamos un teorema en el que podíamos mover ese signo menos a voluntad. Fue de los primeros que mostramos. Fíjense, si nosotros tenemos esto, podemos escribir simplemente esta parte de acá, ¿no? Entonces, ese teorema nos va a permitir reescribir lo que tenemos de los dos lados de esta manera. Ujú. Y ahora, nosotros tenemos esta relación. Imagínense que estos son este AC está tomando el lugar de A. Y este BC está tomando el lugar de B. Entonces voy a aplicar nuevamente este teorema. Tenemos esto y sus inversos aditivos van a ser AC y BC. Sus inversos aditivos van a ser AC y BC. Y lo que me dice el teorema es voltear la desigualdad. Entonces voy a voltear esta desigualdad así. Y es precisamente lo que queríamos demostrar, ¿no? Entonces esa sería la demostración. ¿Hay alguna pregunta con esto? No, todo bien. ¿Ok? Y de aquí viene precisamente que al multiplicar por cualquier número negativo se voltea la desigualdad. Ujú. Es algo que no sé si hayan hecho, pero es usual que se haga en prepa. Bien, ahora, el teorema de orden 4. El teorema de orden 4 lo que nos dice es que siempre y cuando nosotros tengamos que A es distinto de 0, su cuadrado va a ser positivo. Esto es relevante porque hay una función que es x al cuadrado y resulta que su imagen son todos los positivos. Entonces, esto ya lo está demostrando. De alguna manera ya estamos demostrando como la imagen de una función que vamos a ver en el futuro. Entonces, lo que voy a hacer aquí va a ser tomar dos casos. El caso 1 es si A es mayor a 0. ¿Por qué estoy tomando dos casos? Porque por tricotomía, la relación que va a tener el A con 0, tricotomía recordemos que es precisamente que solamente se van a cumplir una de estas tres cosas. Entonces por tricotomía ya nos están diciendo que una de ellas no es igual a 0. O sea, esta de acá no se está cumpliendo. Entonces nos queda esta y nos queda esta. Hay que explorar esos dos casos. Entonces el primer caso es en el que la relación que hay con el 0, la A y el 0, es que A sea mayor a 0. O sea, que sea positivo. Si multiplicamos por ambos lados, esto quedaría como A al cuadrado mayor a A por 0 y cualquier número multiplicado por 0, pues simplemente es 0. Entonces ahí ya terminamos. Y el segundo caso es que A sea menor a 0. En ese caso, menos A es mayor a 0, por el teorema que acabamos de ver allá arriba. Y finalmente, si yo multiplico como es positivo, si yo multiplico menos A por menos A, esto quedaría como mayor a 0. Y nosotros teníamos un teorema, el teorema que nos dice que si dos números multiplicándose tienen la misma relación, es decir, este de acá, no. ¿Dónde está? ¿Por qué no lo demostramos? O sea, no demostramos el menos por menos es igual a más. Ah, sí, aquí está. Es este. Si tienes dos números y es menos A por menos B, entonces lo que terminamos teniendo es A por B. Nada más, ¿no? Entonces eso justifica esta parte de aquí, que termina siendo que es A por A. Ajá, y eso es igual a A al cuadrado,
que es mayor a 0, ¿no? Entonces, cuando tú tienes dos casos, tienes que llegar a lo mismo. Ajá, en este caso, fíjate que en el primer caso tomamos a mayor a 0 y llegamos a lo que queremos demostrar. Segundo caso, llegamos a lo que queríamos demostrar. Entonces, pues la demostración está todo bien. ¿Sí? Y bueno, esto nos dice algo bien interesante sobre el 1 y el 0. Ajá. ¿Por qué? Porque precisamente por el axioma, nosotros, voy a regresar a los axiomas. Fíjense. El axioma... el axioma 3 nos dice que existe un único elemento que es el 0 en los reales. Y el axioma 7 nos dice que existe un único elemento, el 1, en los reales, que cumple esta propiedad y que cumple esta propiedad. Entonces, estos dos no pueden ser iguales, porque si fueran iguales entraríamos en contradicciones. Entonces, este de aquí, el 1 y el 0, a partir de estos axiomas podemos concluir que son diferentes. Entonces, 1 es distinto de 0. Cumple esta hipótesis. Es decir, si tomamos a A como 1, cumple esa hipótesis. Entonces podemos aplicar ese teorema que acabamos de tener y nos dice que 1 al cuadrado es mayor a 0. Pero esto, como 1 al cuadrado es igual a 1, esto lo que nos está diciendo es que 1 es mayor a 0. Entonces, de aquí, en principio nosotros no sabíamos si 1 era más grande que 0. Pero aquí ya lo estamos demostrando. Algo tan sencillo como eso. Ahora, si de los dos lados sumamos un 1, por monotonía, fíjense que aquí estamos demostrando ahora que 2 es mayor a 1. Que es como, qué tonto, pero pues, o sea, es demostrable. Entonces esa relación ya queda dada entre los naturales. ¿No? Bueno. Ahora, esta parte de acá nos habla sobre que si tenemos dos números positivos en una relación de este tipo y dos números positivos en una relación de este tipo y los multiplicamos, entonces obtenemos esta de acá. Ahora, este de aquí, me gustaría que lo intenten hacer. Se queda como ejercicio moral. ¿Sí? Este es el hint. Este es el hint. Voy a dejar, o sea, estoy dejando mucha tarea justamente para el fin de semana. Y este sí está un poquito más interesante. Así que estaría bueno que lo hicieran. Bueno, eso es por un lado. Y déjenme ver cuál es el teorema 6. Bueno, este tiene un poco más de chiste. Esto es la ley de los signos con positivos y negativos. ¿Sí? Entonces lo de arriba nos está diciendo que si A es mayor a 0 y B es mayor a 0, positivo y positivo, pues nos va a dar un positivo. Negativo y negativo nos va a dar un positivo. La segunda parte de este teorema nos dice que negativo y positivo nos va a dar un negativo. Y negativo y positivo. Y positivo y negativo nos va a dar un negativo. Entonces voy a hacer solamente este de aquí, porque todos los demás son completamente análogos. Voy a hacer solamente este de aquí. O sea, son lo mismo, solamente que escrito de una manera un poquitillo diferente. Entonces, el teorema nos dice que si A es mayor a 0 y B es mayor a 0. No, déjenme hacer uno un poquito más interesante. Voy a hacer el de abajo. Entonces, este es menor a 0 y este es menor a 0. Entonces, A por B es mayor a 0.
Ok, vamos a aplicar el mismo truco, sería demostración. Como este es menor a 0, entonces menos a va a ser mayor a 0 y menos b va a ser mayor a 0. Teniendo esto, voy a partir desde menos a mayor a 0. Entonces voy a añadir de los dos lados, como es positivo, me lo permite la monotonía de la multiplicación, voy a añadir de los dos lados esta parte de aquí. Finalmente, lo que obtendríamos, por el teorema que les mostré hace rato, en el que estos símbolos terminan dándome a por b, y esto de acá, menos b por 0, pues termina dando 0 y ya terminamos. Es hacer exactamente lo mismo para todos los demás casos. Son 4 en total. Pero bueno, de aquí justamente es de donde viene la ley de los signos, de la relación de orden que hay entre los números. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Algún comentario con lo que he hecho? No, solo podría volver a mostrar el teorema del orden 5. Es que no lo cansé bien. ¿Está bien? Está aquí, está aquí. Sí. Bien. Entonces, el siguiente teorema es el que quería ver hoy. ¿Me dices cuando todo listo? Sí. ¿Sí? Gracias. El siguiente es precisamente... ¿Por qué estoy viendo desigualdades? Resulta que límites está basado en desigualdades. Gracias. ¿Ya? Bien. Entonces, las desigualdades son fundamentales. Y el aspecto de distancia, que es lo de valor absoluto, que vamos a ver después. Entonces, déjenme pensar. Ah, sí, el siguiente. Es teorema de orden 7. No me deja poner. Bueno. Ok, entonces el teorema de orden 7 es... sí, este también es de tarea. Entonces, si A es distinto de 0, lo que nos está diciendo este teorema es lo siguiente. Fíjense. Tenemos aquí a 0 y, por ejemplo, tomamos al 2. Si sacamos al inverso multiplicativo del 2, que es el 1 medio, por acá va a estar el 1 y aquí va a estar el 1 medio. Ajá. Fíjense que sacar el inverso multiplicativo, si tienes el inverso multiplicativo positivo, su inverso va a ser positivo también. O sea que los inversos se quedan del mismo lado. Lo mismo de este lado, si tenemos al menos 2 y sacamos al inverso de menos 2, esto quedaría como menos 1 medio, que sigue quedando en los negativos. Entonces eso es lo que nos dice este teorema. Si tú tienes un número positivo, su inverso se queda positivo. Y si tienes un número negativo, su inverso se queda negativo. Bien. En realidad la demostración está aquí. No, esta sí la tengo que hacer. Sí, esta sí la tengo que hacer. No, esta sí. Bien. Voy a hacer el 1 y ustedes avientan el 2. Entonces, el 1 es que si A es mayor a 0, entonces A a la menos 1 es mayor a 0. Bien. Lo voy a demostrar por contradicción. ¿Sí? Demostración. Contradicción. ¿Qué significa esto? Pues imagínense que ustedes están peleándose con alguien, su hermano favorito o lo que ustedes quieran, y buscan tener la razón en cualquier discusión. Entonces, imagínense que le están diciendo, no, pues... no se me ocurre un ejemplo
cotidiano. La palabra contradicción lo que va a decirnos es que estás contradiciendo tus hipótesis. Es como si alguien te estuviera platicando algo y primero te dice como el carro es azul y luego sigue avanzando en la historia y te dice que el carro es rojo. Ahí se está contradiciendo. Ujú. Está entrando en una contradicción porque no está siendo congruente con lo que está haciendo. Entonces, la manera de operar, de demostrar por contradicción, es tomar a esta parte como hipótesis, a esta parte como conclusión y vamos a empezar ahora no por la hipótesis, sino... Ah, no, esto es por esto es por reducción al absurdo. Ahorita explico cuáles son las diferencias. En realidad son muy parecidos. Reducción al absurdo. Entonces, voy a suponer que no se cumple la conclusión. Ajá. ¿Qué significa que no se cumpla la conclusión? Pues que nosotros estamos diciendo que si esto ocurre, entonces el inverso también tiene que ser positivo. ¿Qué significa que no se cumpla? Pues que el inverso sea negativo. Ahí no se está cumpliendo. Bien, yo por hipótesis sigo teniendo esto. Solo estoy empezando por la negación de esto. ¿Mm? Bien, ahora, por hipótesis, A es mayor a 0. Entonces voy a multiplicarlo de los dos lados. Y como es mayor a 0, no le pasa nada a la desigualdad. Eso es por monotonía del producto. Una vez tenemos esto, fíjense que del lado izquierdo tenemos un 1 y del lado derecho tenemos un 0. Y nosotros allá arriba acabamos de demostrar que esto era al revés, ¿no? Que el 1 era más grande que el 0. Aquí estamos diciendo que el 1 es más pequeño que el 0. Eso es un absurdo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Supusimos que esto de acá no se cumplía y llegamos a algo incorrecto. Por lo tanto, lo que debe ocurrir es que a la menos 1 sea mayor a 0. Porque si no ocurre eso, entonces nos metemos en problemas. ¿Cómo ven? Más o menos claro. Más o menos. Esto solo se aplica cuando solo hay dos opciones. En matemáticas solo hay dos opciones. ¿Siempre no es cierto? Sí, sí. Siempre hay o verdadero o falso. Entonces, en la matemática es sumamente dicotómica y es aprovechable. Estamos aprovechando eso. Siempre hay, lo que estamos haciendo aquí es negando la proposición. Entonces, si tú dices como la ventana está abierta, negar eso es decir que no es cierto que la ventana está abierta. Eso o equivalentemente puedes decir que la ventana está cerrada. Yo lo voy a escribir así. No. Y lo de acá arriba. Entonces sí, siempre hay dos opciones. Digo, siempre puedes negarlo. Eso de la negación no me he metido mucho con... O sea, no me... Todo esto que estoy viendo de reducción al absurdo y eso tiene que ver con lógica matemática. No me estoy metiendo mucho con eso porque es todo un tema. Y si estas demostraciones ya les están pareciendo quizá tediosas, lógica matemática es... Le dice, quítate ahí te va. Quítate ahí te voy. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es negar. Ajá. Y ustedes pueden negar cualquier cosa añadiéndole no es cierto al principio. Siempre y cuando sea una proposición. ¿Ok? ¿Algo más que quieran? Va, perfecto. ¿Algo más que quieran que comente al respecto? No, pero ¿No? Yo sí quiero las confirmaciones. Sí. Entonces,
demostraciones y todo tiene que ver con lógica, o sea, las tablas de verdad, Sí, las sí, sí. diferencias, todo eso. No, no diría que directamente con tablas de verdad. Sí Ya. lo tiene un poco, pero más, sí, en realidad sí. Lo tiene todo que ver con tablas de verdad. Por ejemplo, P implica Q. O sea, seguramente no. O sea, P implica Q esto es una proposición y esto es una proposición. O bueno, vamos a verlo como que Sí lo recuerdo. esta es la hipótesis y esta es la conclusión. Ajá. P puede ser cualquier cosa. P puede ser esto de aquí. Si P, entonces Q. Ajá. Entonces P y Q son proposiciones. Son cosas que afirmas. Esto de acá, cuando sacas cuando sacas la contrapuesta, es esto de acá. Es negar lo primero y negar lo segundo. Resulta que estas dos cosas son lógicamente equivalentes. Y esto de acá es lo que usas para demostrar a veces. Esto se llama contrapuesta. Y también esto que estoy haciendo de contradicción, de reducción al absurdo o contradicción, también tiene un equivalente. Tiene un equivalente que no me acuerdo cómo va, pero tiene un equivalente con lógica. Entonces, si van para matemáticas, yo les recomendaría que lleven lógica matemática en su segundo semestre, porque en el primero no pueden llevar optativas. Entonces, lógica matemática es una cosa preciosa. A mí me gusta mucho. Pero, porque te ayuda a familiarizarte más con las demostraciones. Si no van para matemáticas, quizá está un poco de más, porque usualmente no ves muchas demostraciones. Em, pero sí, todo esto está fundamentado en pura lógica matemática. Computadora, gracias. ¿Alguien más? Me parece que... Luis, no sé si tenías algo que decir o dijiste no, profe. Ah, no, que todo estaba bien. Ah, perfecto. Bueno, ya no me dio tiempo de llegar al siguiente. Voy a subir estas notas. Si pueden estudiar esta parte de acá, estaría genial.